Muy buenas tardes, estimada docente, estimados compañeros, los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Norte, del curso de Derecho Internacional Privado, tenemos el agrado de presentar la evaluación T2 monografía con el tema El orden público internacional en materia de conflictos de leyes y contienda de jurisdicciones. A continuación, voy a dar pase a mis compañeros integrantes del grupo: Díaz Tábara Juan Armando, Ucañán de la Cruz Ana Irene, el que les habla Figueroa Sequeiros Carol Teodosio, Joana Ojeda Castillo y Pintado Piñín Martina. Va a dar inicio nuestra compañera Joana con la introducción. Adelante. Buenas tardes. Con respecto a la introducción, el orden público se emplea cuando una ley extranjera entra en conflicto con principios esenciales o valores fundamentales de un país. En el caso peruano, aunque el derecho de un extranjero permita la poligamia, el orden público local de nuestro país lo prohíbe, lo que lleva a rechazar la aplicación de esa ley extranjera. El orden público actúa como una especie de salvaguarda para no aplicar leyes extranjeras que choquen con los valores fundamentales de un país. Además, para determinar cómo se aplica el orden público en casos de conflicto de leyes y jurisdicción competente, se deben considerar elementos como la relación jurídica internacional, tratados pertinentes, competencia jurisdiccional, ley aplicable y excepciones, como el fraude a la ley. Finalmente, en situaciones de choque entre el derecho interno y el internacional, el juez tiene la responsabilidad de decidir qué normativa prevalecerá, basándose en los valores y principios de cada uno. Gracias. Con respecto a la noción general del orden público, el orden público en el derecho internacional privado trata de justificar una ley extranjera sometida a la solución de un conflicto de leyes para que deje de ser aplicada en ciertos casos, si funciona como un obstáculo que va a impedir la solución uniforme de un conflicto de leyes. Existe la imposibilidad de delimitar el orden público internacionalmente. Por eso se resuelve que cada legislación de diferentes estados deben determinar aquellas disposiciones cuya aplicación nunca podrán ser suspendidas por la intervención de una ley extranjera. Cambia, que sigue, el Estado dicta normas, leyes que se rigen por los principios no solo jurídicos, sino también sociales y económicos y morales, entre otros, sobre la cual se basa la organización y estructura de su sociedad. El Estado cumple su rol de cubrir las necesidades de la sociedad, sobre todo en los servicios públicos y básicos. Distribuye esfuerzos para actuar como regulador, fijar y hacer cumplir las reglas establecidas. Facilita la convivencia de la sociedad ante los conflictos económicos y políticos. Busca brindar seguridad, estabilidad y justicia para los ciudadanos. Eleva al máximo el nivel del bienestar del país. En consecuencia, su fin es generar paz y bien común y determinar el sentido de identidad del ciudadano. Pero la confusión suele estar entre el ordenamiento público internacional con los conflictos de leyes y de jurisdicciones que se van a utilizar para resolver esos conflictos, ¿no? En el supuesto de hecho internacional, donde siempre va a haber un extranjero y se necesita llegar a una conclusión jurídica, que en este caso es determinar el juez, o sea, resolver el conflicto de jurisdicción y elegir la ley, o sea, resolver el conflicto de leyes. Para eso se recurren a los puntos de inflexión y a los tratados y a las categorías con que los países firman esos tratados. Por ejemplo, puede ser el matrimonio. Pero suele suceder de que cuando el juez extranjero resuelve y llega a perturbar el orden público interno, ¿no? Y a eso se le llama el efecto de confusión. O sea que por ordenar, por hacer el orden público internacional, se hace un desorden en el orden público interno. Para eso hay muchas teorías, ¿no? Que dice que cómo se debe evitar eso, y ahí viene la cláusula de reserva,
En las cláusulas de reserva se dice que esa ley que va de alguna manera a perturbar el orden interno no se debe aplicar, ¿no? Se le llaman también exenciones. Y las exenciones, dice, no aplicar la norma extranjera que va a ponerse al ordenamiento de la parte interna. Un ejemplo sería, por ejemplo, que la peruana casada con un ciudadano X, cuyo país ha firmado un tratado con el Perú sobre el reconocimiento del matrimonio, pero vive en el Perú. Pero el ciudadano acá quiere casarse con dos ciudadanas peruanas, más amparándose en su propia legislación extranjera y en el tratado que le permite tener el juez extranjero y la ley extranjera. Entonces, y en esa ley extranjera le permite la poligamia. Entonces, acá habría una decisión, ¿no? La decisión que esa ley no se podía aplicar porque desordenaría el orden interno del Perú, ya que en el Perú no se acepta la poligamia. Continúa el compañero o la compañera. A continuación, las conclusiones, la compañera Martina. Gracias, compañero. Bien, continuando con las conclusiones respecto a nuestro tema, ¿no? El orden público internacional en el ámbito del derecho internacional privado es un concepto flexible y relativo, ¿no?, que busca equilibrar la aplicación de leyes extranjeras en los principios, con los principios fundamentales y las buenas costumbres del país receptor, ¿no? Esto se logra mediante la actuación moderada del orden público internacional como excepción al aplicar leyes extranjeras, ¿no? Descartándolas si entran en conflictos con los pilares esenciales del país receptor. Bien, su flexibilidad permite adaptarse a diversas situaciones legales y contextos nacionales, abarcando valores fundamentales con los derechos humanos, normativas esenciales. Sin embargo, su definición resulta desafiante debido a esta variabilidad y adaptación a cada contexto nacional. En la práctica, el orden público internacional se amplía para incluir prohibiciones legales del orden público interno del país receptor, reconociendo su carácter vinculante e irrenunciable. Asimismo, su estrecha relación con las normas de conflicto de leyes garantiza una aplicación coherente y justa de normativas en situaciones transfronterizas, evitando así rechazos injustificados y asegurando la adecuada aplicación de las leyes. Finalmente, y como resumen, el orden público internacional juega un papel crítico al preservar la integridad legal del país receptor frente a la aplicación de leyes extranjeras, ¿no? Actuando como un mecanismo que prioriza los valores fundamentales y las buenas costumbres, asegurando así una convivencia armoniosa de las normativas legales en el derecho internacional privado. Gracias. Continúa mi compañera Ana con las recomendaciones. Estas recomendaciones se enfocan en abordar los conflictos de leyes que surgen en contextos internacionales. Para resolver estos conflictos, se pone un énfasis exhaustivo en 3 criterios fundamentales: jerarquía, especialidad y temporalidad. Este análisis es esencial para determinar cuál norma se debe aplicar en estos casos donde hay estos conflictos, estas contradicciones entre tratados internacionales y las leyes nacionales. Además, se destaca la importancia de promover el uso de medios pacíficos para resolver estas disputas en ámbito internacional. Esto se logra mediante acuerdos como el Pacto de Bogotá en el sistema interamericano, fomentando la mediación, investigación y conciliación como métodos de resolución. También, con respecto a la Constitución y a las normativas internacionales, es esencial para invalidar actos que violen los derechos fundamentales de un país. El orden público y las buenas costumbres
se presentan como base para este propósito, teniendo que asegurar la integridad legal, ética en las decisiones que se tomen. Asimismo, se reconoce un papel crucial del Estado en la regulación del mercado. Este rol incluye equilibrar relaciones contractuales, reconocer derechos y establecer reglas que garanticen un intercambio justo y equitativo entre las partes involucradas. Por último, mantener informados sobre los cambios legislativos y las decisiones judiciales relevantes en las jurisdicciones involucradas es crucial. Esta actuación permite adaptar estrategias legales de manera proactiva para mantener la integridad y la eficacia en gestión de conflictos legales e internacionales. Eso tenemos como recomendaciones para futuros interesados en cuestiones legales internacionales. Buenas tardes. Continuando con la exposición, vamos a presentar un caso práctico. Caso práctico número 2, apelación número 4395-2018, Lima Norte, reconocimiento de sentencia extranjera. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, vista la causa 4395-2018, en audiencia pública de la fecha y producida la votación correspondiente, se expide la siguiente resolución: materia de recurso de apelación. Esta materia de recurso de apelación fue interpuesta por Gloria Doris Alcócer Salazar, obrante en Fojas 88 contra la resolución en primera instancia de fecha 13 de marzo de 2018, obrante en Fojas 63, que declara fundada la demanda de reconocimiento de resolución judicial extranjera. En consecuencia, se otorga fuerza legal de sentencia peruana a la sentencia de divorcio emitida por la Corte Superior del Estado de Nueva Jersey, División Tribunal de Equidad, Condado de Ocean, Estados Unidos, seguida contra Carlos Augusto Castro Borten y Gloria Doris Alcócer Salazar, de fecha 12 de junio de 1997, expediente matrimonial FM 15957-97C, que declara disuelto el matrimonio contraído entre ambas partes ante la Municipalidad Distrital de Comas, provincia y departamento de Lima. Bueno, los antecedentes de la demanda: Carlos Augusto Castro Borten, representado por su apoderada, interpone una demanda de reconocimiento judicial de sentencia extranjera a efecto de que se reconozca en el Perú la sentencia de divorcio emitida por la Corte de Nueva Jersey, teniendo en consideración que sus pretensiones, las pretensiones se fundan en los siguientes argumentos: que a efectos que se reconozca la validez y eficacia jurídica de dicha sentencia extranjera en el Perú, esto es, que se asigne a tal resolución la misma fuerza ejecutoria que tienen las sentencias nacionales. Procede a plantear la presente solicitud de reconocimiento de resolución judicial expedida en el extranjero. Segundo, que deja constancia que el reconocimiento en la República de la aludida sentencia extranjera resulta viable, pues une los requisitos previstos en el artículo 2104 del Código Civil para dicho reconocimiento. Bueno, la sala, dentro de la decisión, por estos fundamentos, con lo expuesto por el fiscal supremo en lo civil, obrantes a Fojas 24 del cuaderno de apelación, confirmaron la sentencia apelada en fecha 13 de marzo de 2018, obrante a Fojas 63, que declara fundada la demanda de reconocimiento de la resolución judicial expedida en el extranjero. En consecuencia, como habíamos señalado, la Sala Suprema confirma la sentencia con relación a la disolución del vínculo matrimonial contraído entre las personas antes señaladas.
Con este ejemplo queremos, como grupo, hacer saber que cuando no existen conflictos de leyes o cuando no existen, no hay ningún conflicto, valga la redundancia, se genera esta jurisprudencia al cual nosotros tenemos alcance y por ende no estaríamos frente a un conflicto, citando este ejemplo. Muchas gracias. Bueno, eso ha sido todo la disertación de parte del grupo. Espero que haya sido de su agrado y su comprensión y esperamos hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Para la